Tenemos el caso práctico, trata de ver muy por encima la jurisdicción contencioso administrativa. Es un caso que, bueno, pues que conviene que lo tengáis y que lo incorporéis a vuestro fondo de armario para la hora de hacer los casos prácticos y que nos permita, pues, esas cosillas de ir ese poco más allá, ¿de acuerdo? El tema que nos plantean aquí es que, bueno, pues tenemos, ya veis que es cortito, hacerle una foto a la pantalla para luego no tener que tomar nota. Pues aquí tenemos a Juan. Juan sufre un accidente de automóvil por un socavón en una vía urbana del municipio de Bogarra. Daños personales no tiene, pero su vehículo queda inservible. Y entonces, pues bueno, pues quiere reclamar al ayuntamiento e interpone un recurso contencioso administrativo. Y para ello aporta un peritaje de los daños por importe de 28.000 euros. ¿Vale? Cuestiones que se plantean. Hacéis una foto, bueno, este ya se queda aquí, ¿no? Es decir, primero, ante este recurso, esta acción que realiza Juan, ¿cómo debe manifestarse el ayuntamiento ante esta pretensión? Hay que motivar la respuesta, evidentemente. 2. ¿Ante qué órgano jurisdiccional tendría que interponer Juan el recurso contencioso administrativo? Y en tercer lugar, Juan es funcionario del Estado y, bueno, pues va un poco sobrado y quiere representarse solo. ¿Es posible? Sí, ¿no? Y ya en último lugar, en caso de ser desestimada su pretensión, ¿qué recurso podría interponer? ¿Vale? Son las 6. Si no me decís nada, a las 6 y... son las 6. Pues a las 35 vemos la respuesta. Suspendo la... Venga, ¿cómo debiera manifestarse el ayuntamiento ante su pretensión? Motiva la respuesta. ¿Qué me habéis puesto por ahí? A ver. Venga. Pero de golpe todos no. Por aquí me dicen reclamación patrimonial. Y luego artículo 33 de la ley 40. Bien, más por aquí. Por aquí, ¿qué decís? You are currently the only person in this conference. Venga, ¿qué me decís por aquí? Venga, Sonia, Neus. ¿Qué habéis escrito? Muy bien. Bien, vamos a ver. En primer lugar, evidentemente este caso tiene trampa. ¿Vale? Entonces, quiero decir que tiene trampa porque lo que estamos hablando es decir, ¿qué es lo que se puede recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa? Si tenéis por ahí a mano la LEPAC, os invito a ir al artículo 25. ¿Estáis en el artículo 25? El recurso contencioso administrativo es admisible en relación con disposiciones de carácter general, reglamentos, ordenanzas, con actos expresos y presuntos de la administración pública que pongan fin a la vía administrativa, sean definitivos o de trámite, con las cosillas que ya vimos en su momento, porque inciden directa o indirectamente en el fondo del asunto, impiden continuar el procedimiento o producen
indefensión o perjuicio irreparable a daños o intereses legítimos. ¿De acuerdo? Entonces, también es admisible contra la inactividad y luego contra la vía de hecho. ¿Qué significa esto? La cuestión es que tenemos que identificar muy bien qué estamos haciendo. Es decir, ¿cómo que tenemos que identificar? Es decir, tenemos que ver qué estamos haciendo. Aquí lo que ha pasado es que cuando, en primer lugar, acordaros que en el proceso contencioso administrativo hay una peculiaridad respecto de un proceso civil y es que no empezamos con demanda. Podría ser, pero lo normal es que no sea así. ¿Por qué? Pues porque, claro, el que demanda al ayuntamiento tiene un acto administrativo, pero no ve el expediente. Entonces, lo primero que hay que hacer es reclamar el expediente. Ahora, lo primero que se interpone es el recurso contencioso administrativo. Y este recurso es simple, porque no has visto el expediente. Entonces, se reclama el expediente. ¿Pero qué se va a encontrar con el ayuntamiento? Hombre, pues se va a encontrar con que no hay expediente. Como bien dice aquí Sonia, lo que ha pasado es que, claro, es decir, ha interpuesto el recurso, pero ¿con qué actividad? O sea, ¿qué acto administrativo? De todo lo que os he dicho del artículo 25, ¿qué te opones? No hay nada. Es decir, a ver, acordaros que la jurisdicción, uno de los elementos de ella es que es revisora. Revisan la actuación de la administración. Es que no ha habido actuación. ¿Vale? No ha habido actuación. Tendría que haber ido Juan directamente a pedir primero la responsabilidad patrimonial al ayuntamiento y en el caso de que hubiera habido resolución expresa o presunta, hubiera habido un silencio administrativo, ¿vale?, que en este caso sería negativo, bueno, pues es decir, ahí ya podría acudir a la vía contenciosa. ¿Tiene algo? ¿Ha habido una actividad material? Por lo tanto, lo que tendría que hacer el ayuntamiento es oponerse a que se estime el recurso contencioso, a que se admita, perdón, el recurso contencioso. Es decir, ya que no entremos para más. Es decir, si no ha habido actuación, ¿qué vamos a recurrir? Juan ha ido pues muy rápido y antes de reclamar al ayuntamiento ha ido a pedir al juzgado lo que le tenía que haber pedido, ¿vale?, de forma administrativa. Por tanto, aquí nos hemos saltado la vía administrativa. ¿Vale? Entonces, a veces cuando hacemos los casos y estamos con estas cosas, claro, lo que no podemos dejar es que los árboles nos tapen el bosque. Entonces, planteémonos lo básico y luego crezcamos. Entonces, en primer lugar, se va a oponer. ¿Y se va a oponer por qué? Porque no hay acto que recurrir. Es decir, no se ha pronunciado. En el Ayuntamiento de Bogarra no sabe nada de Juan. Ni sí ni no. Por tanto, y ya nos ponemos a nivel tecla jurídica, pues artículo 51 de la ley de la jurisdicción, donde bueno, pues nos habíamos nos hemos opuesto al recurso, ¿no?, por haber interpuesto contra actividad no susceptible de impugnación. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, y por supuesto, lo que puede hacer Juan es, si está dentro del plazo de prescripción de la acción, que como sabéis, 67.1 de la LEPAC es un año, pues aquí lo que puede hacer es, bueno, pues si no ha prescrito, pedirlo. ¿Vale? Pedirlo. Esto sería un poco el enfoque primero. ¿Qué? Comentarios, dudas, cosas. Es decir, la trampilla en el supuesto era en esto, en que vierais que no han puesto, bueno, pero es decir, ¿contra qué? No ha habido acto, no ha habido nada. Y acordaros que la jurisdicción contenciosa es revisora. Tiene que haber algo, tiene que haber una actuación, o sea, o expresa o presunta, o positiva o negativa, pero tiene que haber algo. Entonces, repasado ese artículo 25, que quiero que tengáis claro, y volvemos un poco a repasar esto del tema. Una cosa es la actividad administrativa recurrible, que os decía, los reglamentos, y esto incluye en aquella parte que hay legislación delegada, Real Decreto Ley, los textos refundidos, los textos articulados, cuando se exceda de esa delegación. Se tendrá que hacer un reglamento y para eso son impugnables. Luego están los actos administrativos, pero luego también, y por eso aquí ya
es lo que hablamos que vamos un poco más allá de esa acción revisora, es cuando hay una inactividad. Porque claro, puede ocurrir que el acto administrativo esté perfecto, no tenga ningún vicio, pero lo que ocurre es que la administración no lo ejecuta. Y por eso entramos con la inactividad. Y luego tendremos al revés, que la administración actúa sin que tenga un acto administrativo o esté habilitada para hacerlo. Y entonces estamos con una vía de hecho. Estas son las cuestiones que se pueden recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y luego sí quiero que miréis, o que al menos que tengáis apuntados, el artículos 31 a 33 de la ley de la jurisdicción. Porque una cosa es lo que tú puedes recurrir y otra cosa es lo que puedes pretender, ¿vale? La pretensión. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Claro, aquí la pretensión de exponer a que le pagaran un dinero. Acordaros que, es decir, la ventaja o, digamos, lo que hace que como elemento de la jurisdicción plena del artículo 24 de la tutela judicial efectiva de los derechos en juego es que, claro, si yo pido solamente que se anule un acto administrativo, alguna vez, lo que hago es básicamente ser un denunciante. Generalmente pido que se anule porque además de que se anule, artículo 31, ese acto administrativo o ese reglamento, lo que quiero además es que me reconozca una situación jurídica individualizada. Pues que puede ser además que me paguen un dinero, como sería en este caso. Me explico, tú puedes llegar y puedes pedir que se anule una prueba de una oposición, pero lo que también quieres es que se te reconozca que tú has aprobado ese examen. Pues claro, a mí qué más me da, porque lo declares nulo. Si lo que a mí me ha perjudicado no se me indemniza o no se me reconoce, ¿de acuerdo? Y si tú estamos con una inactividad, pues lo que pretendes es que exista o que se dé esa actividad. Y además que me indemnice si hubiera producido un perjuicio. Y si hay una vía de hecho, pues lo que queremos es que la administración salga de la vía de hecho, o sea, pare su actividad o pare su actuación. Y puede ser también que me indemnice por ello. Acordaos que en la vía de hecho, le digo que damos un ejemplo gráfico, pues es el típico caso que se está haciendo una obra pública y dejamos la maquinaria en la finca del vecino. Creo que es un caso que se da bastante. ¿Y en qué título ocupas tú la finca del vecino? Pues ninguno. El vecino te dice, oiga, no, mire, me quita usted la maquinaria de ahí y por los días que ha estado me indemniza. Eso es una vía de hecho. Y eso es lo que se puede pretender, ¿vale? Y es importante porque fijaros en el artículo 33 de la LEPAC. Fijaros en el 33, que dice, los órganos del orden jurisdiccional juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten recurso y oposición. ¿De qué significa esto? Que tú puedes pretender que se anule un acto administrativo, pero si no pretendes además que te indemnicen, no te van a dar más de lo que pidas. ¿De acuerdo? En la capacidad de juzgar del órgano jurisdiccional está en el margen de las pretensiones que fijen las partes. Por eso es importante tener todo esto en cuenta, porque si nos dejamos por pretender algo, luego ya no podemos, vía de recurso, establecerlo. Venga. ¿Ante qué órgano jurisdiccional habría de interponer Juan el recurso de contencioso administrativo? No, María José, es 25 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Estamos en la Ley 2998. Sí, Neus, me has puesto aquí el 123.1 y no entiendo. Y lo que tendríamos de explicar en la pregunta 1, Neus, es que no había acto. ¿Vale? Entonces, si no es que ya no hablamos de, o sea, como respuesta a la pregunta 2. No. Vamos a ver, estamos hablando de órgano jurisdiccional. No podemos confundir y, a ver, aquí estamos para equivocarnos. Los errores que cometemos aquí, las cosas que ponemos aquí, pues mejor, que decir, que lo hagamos aquí que un examen. Pero tengamos claro que una cosa es un órgano jurisdiccional y otra cosa es un órgano administrativo. Por tanto, y viene bien hacer esta práctica porque lo que yo quiero es que nos asomemos a esa, es decir, ¿qué pasa cuando acaba el procedimiento administrativo? ¿Qué pasa cuando acaban los recursos? ¿No? Y esto un poco es lo que queremos trabajar aquí. Por eso
bueno, pues los que lleváis poco tiempo, pues es decir, lo tenemos que dejar aquí un poco claro. Órgano jurisdiccional, y quiero que cuando hagamos esto tengáis la ley al lado, la ley 2998 en versión consolidada, y fijaros el artículo, a ver, creo que es el 6, ahora lo miro yo también. A ver. Fijaros el artículo 6 de la ley 2998. El orden jurisdiccional contencioso administrativo si tiene los siguientes órganos: juzgados de lo contencioso administrativo, juzgados centrales de lo contencioso administrativo, la sala de lo contencioso del TSJ, la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Esos son los órganos jurisdiccionales. Los demás son órganos administrativos y ahí no tenemos que entrar. Entonces, la pregunta que estamos haciendo aquí es, Juan ha interpuesto un recurso ante un órgano jurisdiccional. ¿Qué órgano es? Es la pregunta que tenemos que ver aquí. Sonia me dice juzgado de lo contencioso administrativo. Por aquí, ¿qué más me decís? Sí, vale, veo que todos estáis de acuerdo con esto, pero alguno me ha puesto, el 6 está bien, pero es que el 6 los nombra. Lo que tendremos que ir es el artículo concreto. El artículo es el artículo 8. Y entonces, ¿y esto por qué quiero que tal? Porque fijaros, cuando hagamos lo que os decíamos al principio de estas coletillas, de estas cosas, es decir, el recurso, si estamos opositamos a un ayuntamiento, una administración local, ¿no? Entonces, generalmente recurriremos a una licencia o algún acto administrativo de cualquier cosa que nos pongan del supuesto práctico. Lo que tenemos que saber es decir, pues si decimos que además del recurso contencioso tal, que se puede interponer, que se interpondrá ante el juzgado de lo contencioso de acuerdo con el artículo 8 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, pues entonces ya quedamos como Dios. Entonces sería un poco a esas coletillas que os he dicho antes, que tenemos que tener ahí un poco tal, darle ese puntito que nos va marcando la diferencia y que vamos raspando puntos. Ya no vale solamente decir juzgado de lo contencioso ni recurso contencioso administrativo, sino que ya sabemos que si es un acto administrativo de un ayuntamiento, fijaros aquí, ¿no?, de las entidades locales, lo tenemos aquí puesto, ¿vale? Es el 8.1. Si fuera de un órgano de la comunidad autónoma, podría ser, ¿vale? Pero acordaros que, bueno, simplemente que lo tenemos aquí, que tendría que ser cantidad inferior a los 30.050 euros. Pero como cosa de lo que estamos hablando, para lo que estamos preparando, que no creo que nos pregunten más, pero acordaros que los temas o en las oposiciones de administrativo caen preguntas de estas, bueno, pues esto tenemos que tener mínimamente trabajado. Al menos sí que se nos quede que cuando es un acto de un ayuntamiento, juzgado de lo contencioso administrativo, que es un órgano unipersonal, ¿vale? Acordaos que la diferencia entre los juzgados y las salas, ¿no?, los tribunales, es que los juzgados son órganos unipersonales y las salas, los tribunales son órganos colegiados. Entonces, bueno, pues tengámoslo claro. Es el artículo 8.1 y ya a partir de ahora, pues cuando cojamos y resolvamos un caso y digamos recurso contencioso administrativo, pues ya tendríamos que decirle el juzgado si lo tenemos claro y saber citar al menos, no digo ya el 8.1, pero al menos el artículo 8. Esto nos puede ir bien. Y estas cosas son las que nos van marcando las diferencias. Exacto, Sonia, el artículo 8.1. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Lo tenéis claro? Sí, pero claro, Sonia, es decir, también el artículo 8.1, porque es que el artículo 6 nombra a todos, que conviene tenerlo para que os acordéis al menos de los órganos que hay, pero que el que atribuye a las entidades locales o el que va a conocer de los actos de las entidades locales es el artículo 8.1. Simplemente quiero que tengáis en cuenta que los actos administrativos de los ayuntamientos los ven los juzgados de lo contencioso administrativo y los reglamentos, las disposiciones, las ordenanzas municipales se ven por la sala del TSJ, la sala de lo contencioso del TSJ de la comunidad autónoma. Esto es artículo 10 de la ley de la jurisdicción. Fijaros que dice, en el artículo 8 dice, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumento de planeamiento. ¿Por qué? Porque los instrumentos de planeamiento son disposiciones administrativas.
Los instrumentos de gestión suelen ser actos administrativos, son actos administrativos, y los instrumentos de planeamiento suelen considerarse disposiciones administrativas. Por eso, cuando tú impugnas algún instrumento de planeamiento, lo que tienes que ir es a la sala de lo contencioso del TSJ. ¿De acuerdo? Vale, pues venga, vamos a la pregunta siguiente. Dice, a ver, Juan, que es funcionario de la Administración del Estado, ¿podría representarse solo? Bien, Neus dice que sí. Y Sonia dice que no. Y las dos alegan el mismo artículo. Bien, esto es de derecho, señores. El derecho es esto, que en base a al mismo fundamento jurídico tengamos dos opiniones distintas. Pero bien, vale, yo sé por qué es esto, porque ya lo he visto y tal. Neus, el tema es el siguiente. Cuando hablamos aquí, bueno, ya lo ponemos porque es verdad que es ese fundamento y ya os digo que el tema es no. Pero ahora veremos, bueno, no o sí. Podría ser, pero hay que fundamentarlo. Hay que fundamentarlo, ¿vale? Fijaros en el artículo 23, ¿no? Que me estáis diciendo. Dos cosas que tenemos que tener aquí claras. El artículo 23, yo estamos hablando del artículo 23.3. ¿Vale? Dice que podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios. ¿Qué son derechos estatutarios? Los que corresponden al estatuto de personal del funcionario. Y que dice, todos no, porque cuando afecte a una separación definitiva del puesto de empleado público, bueno, pues en este caso ya tienes que ir con abogado. Entonces, tú puedes ir representarte a ti mismo cuando son cuestiones que afectan a tu, por ejemplo, pues una sanción disciplinaria que no implique separación, unas reclamaciones de cantidad, de una productividad, una reclamación de lo que sea, de vacaciones, reconocimiento de una situación administrativa, ¿vale? Todo esto te puedes presentar tú cuando es en defensa de tus derechos. Pero lo que tenemos que tener claro es que según el artículo 23.1 tenemos que decir, mirad, cuando son órganos unipersonales, por eso he dicho antes, tenemos los juzgados, que son unipersonales, y las salas de los TSJ, de lo contencioso, que son órganos colegiados. Bueno, pues cuando son órganos unipersonales, podrán conferir representación a un procurador y deben ser asistidos con un abogado. Por lo tanto, siempre abogado. Y la representación por procurador. ¿De acuerdo? Cuando son órganos colegiados, fijaros el punto 2, ¿vale? Cuando son órganos colegiados, pues aquí las partes deberán conferir a un procurador y ser asistidas por abogado. Si no hay posibilidad. Entonces, cuando es ante el TSJ, que es colegiado, siempre procurador, siempre abogado, y cuando es un juzgado, en este caso, te puede representar, o sea, puedes no tener un procurador, pero debe ser asistido como abogado. Pero luego dice, oye, si tú confieres la representación al abogado, pues será hasta que se notifiquen las actuaciones. Entonces, la respuesta a la polémica que teníamos aquí y en base a este artículo. Claro, si tú me dices a mí que en la representación, que así es, porque la asistencia es del abogado y la representación es desde el procurador. Como aquí hemos dicho, representarse solo, entendemos que hablamos de procurador. Entonces, como es un órgano unipersonal, bueno, pues podría representarse, no asistir. Lo normal es que, lo normal es que tú vayas siempre con procurador y con abogado y te dejes de historias, ¿no? Que la mermelada de fresa ya está inventada. Pero si decides o acuerdas con tu abogado no usar procurador, bueno, pues si te representa a tu abogado, es a él al que se le notificarán las actuaciones, ¿no? Es un poco peligroso esto de representarse a sí mismo. Entonces, como yo básicamente cuando puse la pregunta pensaba en el 23.3, la respuesta es no, porque este caso es un caso de responsabilidad patrimonial que nada tiene que ver con el tema de lo que estamos hablando, que es una responsabilidad patrimonial, ¿no? De un tema por daños.
Entonces, si respondéis usando el artículo y entendéis que la distinción que he hecho entre abogado y procurador se podría admitir. Por eso os digo que esto es derecho. En las preguntas, cuando hacemos los test, hablamos de cosas que intentamos o poner cosas claras que no existan, pero aquí se podía admitir varias respuestas y serían tan válidas unas como las otras. Y por eso pasa a veces que con el mismo fundamento jurídico unos opinan que sí y otros opinan que no. Pero yo lo que entiendo es que a la hora de una corrección, si tú fundamentas tu respuesta, pues bueno, pues lo tienes claro. Lo mejor es que no te compliques la vida, pero bueno, que se podía defender que podía representarse solo porque es un órgano unipersonal. Bueno, se podía admitir. Pero hay que explicarlo. ¿Alguna duda, alguna cuestión? ¿No? ¿Seguimos para bingo? Venga, pues la última pregunta. Bueno, en caso de ser desestimada, en caso de ser de su pretensión, ¿qué recurso se podría interponer? Bien, aquí Neus me ha copiado el artículo 81 de la ley de la jurisdicción. Bien. Pero yo te he preguntado, bueno, ¿qué recurso se puede dar? Vale, ¿qué recurso? Ostras, Neus, me das un juego de maravilla. Más. No, en la pregunta 2, como es un acto administrativo, los actos administrativos en materia de... estamos en primera instancia, ¿vale? Tú lo interpones ante el juzgado de lo contencioso y aquí no hay cuantía. Hay que reclamar la cuantía, ¿no? Pero que no es en función de la cuantía. En apelación sí. En apelación sí, que es un poco lo que ha apuntado aquí Neus, pero por razón distinta. Ahora veremos esto. Bueno, entonces, por aquí me apunta Neus que estaríamos ante un recurso de apelación sería, ¿no? Recurso de apelación. Vale. De todos modos, Neus, cuando hagas un examen, o lo digo a todos también, no tendrás tiempo de copiar y pegar el artículo. Entonces, aquí lo siguiente es que primero contes digas sí o no, motivándolo un poco y citando el artículo, sin copiarlo entero. ¿Vale? Lo digo porque como se juega, se entrena. Bueno, como se entrena, se juega. Bien, en primer lugar, nos encontramos aquí con que se le ha desestimado la pretensión, es decir, no se le ha admitido a trámite. Entendemos que estamos en el supuesto de que no se le ha admitido a trámite el recurso. ¿Vale? Neus, el artículo que me aludes, que es el 81, voy a poner aquí, el artículo 81 habla de sentencias. ¿Vale? Entonces, si tú me respondes con el artículo 81, tienes que entender que hemos ido a una sentencia. Es decir, que se ha entrado en el fondo del asunto y se ha pronunciado el órgano jurídico, el juzgado de lo contencioso, en sentencia diciendo que no. ¿Vale? Pero, fijaros que habla aquí de ese artículo 81 de sentencias, pero habla de, primero, aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. Vale, pero aquí no estamos hablando de eso. Vamos, entiendo yo. Aquí el supuesto es que Juan ha ido al contencioso y ha ido al contencioso sin que haya expediente administrativo. Lo digo porque el caso lo he hecho muy exagerado para trabajar esto. Y como no ha habido acto,
el recurso no puede prosperar. Entonces, el recurso no se admite y él recurre esto. Fijaros que cuando no se admite el recurso, ¿vale? Estamos en el caso del artículo 51.5. Es decir, es un auto, no una sentencia. Acordaros que lo tenéis en las diapositivas del tema 8, lo vimos la otra semana, que básicamente, para que nos entendamos, la sentencia es una resolución judicial que pone fin al procedimiento resolviendo las pretensiones que se han planteado. Y puede ocurrir también que acuerde inadmitir el recurso, pero en sentencia, porque ha habido la fase de prueba, ¿vale? Las vistas, las conclusiones, todo aquello que vimos en ese procedimiento, demanda, contestación a la demanda y tal. ¿Vale? Cuando ha habido todo ese procedimiento contencioso, resuelve. Si hay una resolución judicial que decida cuestiones que no son esto, por ejemplo, la emisión es un auto. Entonces, el auto no tenemos que ir al artículo 81.1, tenemos que ir al artículo 80.1. Y aquí dice, son apelables a un solo efecto los autos de los juzgados, digo, y letra C, los que declaren autos la inadmisión del recurso contencioso administrativo. Por lo tanto, tenemos un auto, ¿vale? Y entonces ese auto se puede recurrir mediante el recurso de apelación, pero no por el motivo. Cuando hablamos de los 30.000, fíjate que en la excepción, el 80.2 dice serán siempre susceptibles cuando se declare la inadmisibilidad del recurso. Es decir, si la sentencia se pronuncia sobre la inadmisibilidad del recurso en sentencia, entonces no hay cuantía. Es decir, si hubiera cogido y hubiera recurrido, decir, mira, que en vez de 28, la sentencia dice que son 20.000. Pues entonces ha habido una sentencia, ha fijado una cuantía, la cuantía no excede de 30.000, pues no hay recurso de apelación. Pero aquí diría que es que no entra al trapo, no entra al recurso, con lo cual aquí estaríamos hablando de que cabría, tanto si lo interpretas como sentencia, como por auto, cabría en este caso el recurso de apelación. Fijaros también que tenemos otros recursos que serán los recursos de apelación, ¿vale? Y, bueno, pues el recurso de apelación, es decir, el recurso de reposición solo cabría, artículo 79, contra autos no susceptibles de apelación. Como aquí hay apelación, pues no cabe reposición. Lo tenéis en el 79.1. ¿Vale? Entonces, conclusión, aquí lo que procede es el recurso de apelación. Puedes entender, si tú me explicas, oye, es que ha habido una sentencia y entiendo que la resolución de sentencia y lo argumentas, bueno, pues si lo entiendes así, se podía admitir porque estaríamos en el caso del artículo 81.2, letra A. Si entendemos que es un auto, que es lo normal, porque estamos en la admisión del recurso de no ha entrado el procedimiento, no hay ni demanda, ni contestación, ni nada, ¿vale? Entonces estaríamos contra un recurso de apelación por el artículo 81. Simplemente destacar que aquí la apelación es a un solo efecto. ¿Qué significa esto? Que no existe suspensión del auto. Cuando es un recurso a doble efecto, significa que uno, que es devolutivo, porque lo va a reconocer el TS, lo va a hacer el TS, el superior, pero además significa con doble efecto que se suspende la ejecución. Acordaros, por ejemplo, que los autos que ejecuten sentencias, estos son a un solo efecto. Es decir, que tú pagas aunque no estés de acuerdo con el importe y en la cuantía. ¿Vale? ¿Dudas, cosas que queráis comentar? Acordaros, sobre todo para los test, estamos hablando de que no existe en el órgano jurisdiccional, en el órgano judicial administrativo, no existe el recurso de súplica. ¿Vale? Cuando hablamos de súplica hay que entender reposición. Pues se te vuelven a llamar. Espera, que le pongo en... A ver. ¿Vale? Un segundo. Me vuelva. ¿Vale?
Sí, cuando hablamos de a veces en la ley, fijaros, el artículo 81 habla de un efecto, ¿no? Si hacemos un recurso de apelaciones a doble efecto, cuando leáis en la ley a un efecto, es que no se suspende la ejecución, no se suspende la resolución. Es decir, que tú puedes recurrir en apelación la inadmisión, pero que estás inadmitido, ¿vale? Y cuando es a doble efecto, significa que, a ver, la apelación es siempre que te va a resolver el órgano superior. El recurso de reposición, acordaros que es como en el ámbito administrativo. El recurso de reposición, ¿quién lo va a resolver? El mismo órgano que dictó. ¿Cuándo procede reposición? Cuando no procede apelación. ¿Vale? 79.1 de la ley de la jurisdicción. ¿Y a doble efecto qué significa? Que a doble efecto significa que además de lo que lo va a ver el superior, se suspende la ejecución. Entonces, una sentencia, cuando tú recurres en apelación, una sentencia es a doble efecto. Se suspende la ejecución de la sentencia. Pero si recurres en apelación un auto, y está en el artículo 81, que es decir, la letra está también los autos que interpreten las... Entonces, ahí no se suspende. ¿Qué significa esto? Para el caso que nos ocupa, que es mi experiencia, porque si a ti te condenan a pagar una cantidad de dinero y no estás de acuerdo con la cantidad de dinero y dices, oiga, no lo ha calculado bien, y eso lo recurres, recúrrelo, pero tienes 3 meses para pagar. Y eso, pues bueno, pues como interventor es importante saberlo, porque a veces vienen más dadas. Y luego tienes que correr porque llegan las multas coercitivas y las cosas. Más dudas, más cosas. Venga, pues nada. Pues lo dejamos aquí. Intentar hacer luego el caso solos en casa. Lo digo por tener esto, porque son cosas